Historia. Estamos en el día 20 de octubre del año 2018, una temperatura de 9 grados en la ciudad de General Roca, con un pronóstico del tiempo no muy alentador para el día de hoy, un lindo día para quedarse escuchando. 4, ¿sí? Que hizo la madrugada y va a ser a la tardecita. Mañana, Día de la Madre, va a ser un día más lindo, un día soleado, un poquito ventoso. Hoy va a estar calmo el viento a 15 kilómetros por hora. Mañana va a soplar un poquito más fuerte. Somos Aprendiendo la Historia y saludamos al licenciado Flavio Fernández. Buenos días, Flavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancando un nuevo programa por acá por la FM La Super, líder en programación regional. Una mañana complicada, con frío, lluvia. Hace recordar más al otoño o al invierno que a la primavera. Pero bueno, también nos hace recordar una mañana típica londinense, ¿no? Todo el cielo cubierto, poca visibilidad, así que, pero bueno. Acá... que es un mito lo de que en Londres siempre hay niebla, ¿no? Pero hay, más veces que acá seguro. Pero es un mito, uno dice no, porque parece Londres. Bueno, en Londres no hay niebla muy seguido. Pero bueno, quedó ese mito de la película típica de Sherlock Holmes. Claro. Que se ve todo así entre brumas. Exactamente. Pero bueno, quedó de ese modo. Bueno. Arrancamos. Arranquemos con Arranquemos con las vías de comunicación. Exactamente. Porque la gente se puede comunicar al 2984 59 91 73 por mensaje de texto o WhatsApp. Y también nos pueden encontrar en Aprendiendo de la Historia en Facebook, donde ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Siempre Flavio compra algún chiche nuevo para intentar mejorar la transmisión. Así que nos van a poder encontrar por ahí o nos pueden llamar al 443 1114 al teléfono fijo de la radio si nos quieren traer comida, que siempre es bienvenida, cartas, documentos, todo tipo de cosas. Mitre 1636, la dirección de la radio. Y arrancamos ahora sí con la primera efeméride de la historia. Vamos, antes que arranque, le decimos a la gente, ustedes saben, lo extrañaron el sábado pasado, hubo varios llamados pidiendo su presencia. ¿Con el tema de las cartas de documentos? No. Nosotros le decíamos a la gente que estabas en un retiro espiritual, ¿viste? Algo así. Así que bueno, por lo menos le compensamos de una manera, pero bueno, le decimos a la gente, le recordamos, el sábado pasado, señor Gustavo Faza, hemos lanzado un sorteo. El primer sorteo que vamos a hacer desde el programa Aprendiendo la Historia, ¿sí? A través de nuestra página o a través del WhatsApp, todos se pueden comunicar y poner sus últimos 3 números del documento y se van a ganar un libro que ya lo hemos publicitado en la página y en el Facebook, que es un libro de Pacho O'Donnell sobre lo que fue el combate de la Vuelta Obligado, que se viene ahora para el 20 de noviembre, 22 de noviembre, y que tiene, digamos, bastante interesante con el tema de la soberanía, ¿no? Le decíamos a la gente que este libro se llama La Gran Epopeya. Es un libro interesante para rescatar qué pasó previo, ¿no? A lo que fue la Vuelta Obligado y qué es lo que pasó posterior, ¿no? A ese mito que no se conoce mucho en la historia y se empezó a difundir hace muy poquito, ¿no? Se rescató hace poco. Sí. El hecho, y más por una cuestión política de reivindicar a Rosas y... Exactamente. Y ese tipo de cosas. Pero bueno, aún las personas con las que uno no puede estar de acuerdo en todo, hacen cosas positivas. En este caso, Rosas apareció en la escena. Es muy cuestionable en un montón de situaciones, pero San Martín le termina regalando el sable por este hecho puntual. Exactamente. Así que, bueno, le decimos a la gente, entonces envía sus últimos 3 números de documento, alguna pequeña frase, quiero el libro, ¿sí? Y nosotros vamos a estar haciendo el sorteo. Le pusimos fecha, creo que algo del 24 de noviembre, por ahí. El programa de ese sábado. Hacemos el sorteo y le regalamos un libro de Pacho O'Donnell para que puedan leer y conocer la historia de esa gran epopeya. ¿Ese libro lo trajo usted de su casa? No. Este libro no podemos decir quién. Lo hemos conseguido de un proveedor, pero bueno, no podemos decir quién, ¿no? Fue un regalo. Fue un regalo para que nosotros lo regalemos. ¿Está? Bien, no podemos decir quién. No, pero bueno, es alguien que nos escucha en la radio y todo, así que... Bueno, le agradecemos entonces. Sí, muy agradecido, ya sabe, así que... Bueno, le mandamos un saludo a Gustavo Tonicelli, el profe que... Gustavo Tonicelli que sigue perdiendo los combates contra el clima, está enfermo, está en cama, pobre Gustavo. Así. Y la gente mayor... El sábado pasado... el sábado pasado cayó también, así que se está levantando,
Fue dura la caída. Se está... Le mandamos un saludo al Sí, profe. sí, se está reponiendo, así que le mandamos un saludo. Ya va a estar con nosotros, así que bueno. Lo esperábamos hoy para debatir el tema del 7 de octubre, pero bueno. Hoy, programón, Como siempre. como siempre. ¿Qué número? El número 59 llegamos. 59. Estamos a punto de jubilarnos. No diga eso porque van a pasarle da más adelante. No. Estamos a No punto, nos metamos por esa cosa. No, estamos a punto de jubilarnos, así que en cualquier momento ya nos jubilamos. Así que, pero bueno, le decimos entonces a la gente que estamos transmitiendo por Facebook Live, ¿sí? Dependiendo de la historia, en nuestra página. Estamos saliendo por internet también. ¿Lo dijo eso? Sí. Sí, claro. Excelente. www.superdigital.com.ar. Bien. Y si, bueno, quieren el libro, mandan un mensaje, los 3 últimos números, y les regalamos un libro para que cuando se corte la luz, agarre el verano y esas cosas, Sí, sería ideal que lo agarren. o se caiga la conexión de Netflix o esas cosas, bueno, tiene para leer. Entretenerse con una historia apasionante, ¿eh? Sí, además Pacho Donner es Es un la- gran escritor. Yo creo que fue la única vez que Argentina se puso de pecho contra Inglaterra y Francia, dos imperios de esa época, ¿eh? Imperios. Así que, pero bueno. Y duró, nada, 20 minutos, pero bueno. No, va a La durar idea es algunos esa. añitos, va a durar, pero bueno, fue algo complejo. Bueno, arranquemos. Arrancamos, porque un 14 de octubre de 1784 nace en Madrid, España, Fernando VII, el último representante del absolutismo español. Exacto, va a ser él en realidad, porque es el último, porque bueno, muy poquito antes de, digamos, de su caída, o sea, su padre le pasa el trono, Carlos IV abdica, como pasó ahora en España con el rey, Juan Carlos. y con su hijo, ¿no? Normalmente eso no pasaba, siempre esperaban que muriera el rey, y después, bueno, es la primera vez que sucede, se abdica por cuestiones políticas y del sistema de representación colonial también tenía que ver, y Fernando VII se hace cargo, digamos, de la corona española, de una España prácticamente unificada en lo que era la cuestión colonial, la cuestión del absolutismo, y aparece nada menos que Napoleón, con las ideas de la libertad, con las ideas de la confraternidad y todo eso, y lo termina haciendo caer, y ahí cae, digamos, la idea de Napoleón era que cayeran todos los absolutismos o todas las monarquías en Europa, pero bueno, ahí cae la principal. Es un protagonista, para nosotros nos toca de cerca porque fue justo en su momento donde aparece esa beta o esa luz en el fondo, como para decir, tenemos una posibilidad de poder librarnos, ¿no? Porque no estaba el rey, estaba preso. Y la suerte de tener dirigentes que vieron, Claro, más allá de, que vieron esa luz. de Claro. lo que pasaba en el Río de la Plata y vieron esa luz y se tiraron de cabeza. Estaba sacando cuentas, nació en 1784, toma el trono en 1808. 1808, Y tenía 24 años, Claro, sí. ¿sí? Pero rápidamente tuvo que renunciar. Digo, era muy joven cuando le toca Sí, asumir y a su vez enfrentar a Napoleón y Ya, y a su hermano José Bonaparte, exacto, que es el que va a quedar a cargo de España. Pepe Botellas. En realidad no, nunca Napoleón quiso dejar referentes, pero los dejaba porque las juntas eran de papel, digamos. Es decir, los representantes, los legislativos, se podría decir, eran figuritas, ¿no? Entonces, ni la junta que estaba en Sevilla, ni después la de Cádiz, se hacen cargo del poder, por eso queda el hermano, ¿no? Digamos, tratando de llevar un gobierno en algo nuevo, totalmente nuevo también en Europa, ¿no? Pero bueno, el absolutismo, digamos, cayó por poco tiempo, duró lo que, digamos, la caída del absolutismo duró lo que duró el gobierno de Napoleón. Sí, en Cuando Napoleón 1814. Cuando Napoleón cae, Fernando VII vuelve a ser otra vez al trono, y ahí comienza la contrarrevolución en América. ¿Mm? Estamos hablando de 1814 y muere en 1833, o sea que gobierna casi 19 años. Exacto, sí. Intentando siempre hasta su muerte la recuperación de las colonias, ¿eh? Cosa que, por suerte, no logró. No, sí se extendió, digamos, la vida útil, se podría decir, de las colonias en Centroamérica, pero no en América del Sur, no, ya se habían liberado. Para 1833 estaban todos liberados. Sí, bueno, excepto Cuba, Filipinas. Por eso, todo Centroamérica, que va a durar muchos años más, ¿no? Sí, y cuando vos hablas de vida útil hablamos de pensando en el concepto de expoliación española, ¿no? Exactamente. De intentar sacar todo lo que podamos de ahí. Exactamente, el comercio, Eso. claramente. Ni, que ni siquiera es comercio, porque el comercio es Claro, o es sea, trocar algo por una cosa por otra. Acá simplemente era extracción. Exacto, sí, totalmente. Pero Bueno, pasamos al 14 de octubre de 1888, que es la fecha cuando se filma la primer
película de la historia. Así es, que registrada como la primera película de la historia por un francés, Louis Le Prince, que va a filmar esto en Leeds, Inglaterra. La escena del jardín de Rosedale, que es simplemente es una toma, estamos hablando de 1888, ¿no? Es una toma, digamos, de una secuencia de fotos unidas que, digamos, te da la percepción de una película, ¿no? Un 14 de octubre, así es. Bien, ¿sí? Y está registrada como la primera película. Sí, después los hermanos Lumière filmaron la primera película. Ellos porque en realidad lo hicieron, ¿no? Se juntaron y hicieron pensando en hacer eso. Exactamente. Bien. Un adelantado al famoso, al invento teóricamente Thomas Edison, ¿no? El famoso cinematógrafo. Él se adelantó 2 años, ¿no? En 1890 aparece el instrumento que va a crear Edison, en teoría. Sí, sí. Edison en realidad fue un gran... Bueno, digamos ¿Cómo podríamos decir? Tenemos a Edison por ahí dando vuelta. Digamos que compiló todos los inventos, los demás. Los inventos anteriores y los puso en función de sí. un propósito, que sería hacer una película. Los demás estaba no me acuerdo cómo se llamaba, lo anterior a la fotografía. Me sale grabado, no es grabado. Me mató. Yo Bueno, fotografía poco, Ya me voy a acordar. Esto de venir frío así después de vacaciones es complicado. Pero significa que le sirvieron, digamos, ¿no? Sí. Quédese tranquilo. Quedó la mente en blanco. Bueno, sí. Bueno, compiló todo eso. No era lo mismo, así como se hacían dibujitos y se los pasaba rápidamente para hacer dibujos animados, también se hacían fotografías y se las pasaba rápidamente para hacer películas. ¿Sí? Exactamente. Bueno, pasamos entonces al 1949, porque en esa fecha, el 14 de octubre, comienza la famosa Casa de Brujas, que era una ley aprobada a instancias del senador McCarthy, de ahí que se la conoce como el macartismo. ¿Sí? Que promueve la investigación de actividades antiamericanas. ¿Qué significaba eso? Cualquier persona que se apartara 1 centímetro de lo que dijera, vaya uno a saber quién, porque ni siquiera era el gobierno en sí, era todo un esquema que ellos identificaban como el americano ideal. Sí. Decían que era comunista y en plena Guerra Fría eso era como traición a la patria. Digamos, esta ley que viene aprobada del Congreso de Estados Unidos, lo que realiza es la investigación de las actividades especialmente intelectuales, ¿no? Y de artistas, que acá después se repite en Argentina también, ¿no? Es decir, por eso, digamos, comienza la Casa de Brujas. De ahí en adelante nace ese refrán donde se persiguen a las personas por tener algún tipo de simpatía con alguna ideología. Y en este caso, en Estados Unidos, claramente, final de la Segunda Guerra Mundial, 1949, cuando comienza la otra guerra, se podría decir, comienza a suceder esta cuestión de acusar sin fundamentos, realizar denuncias, y aparecen las famosas listas negras, ¿no? De muchas personas que en teoría se sospecha que tienen simpatía por el comunismo. De ahí es que fíjese que uno podría decir, ¿por qué no traemos esto más allá de la fecha? Porque sale una obra, digamos, de un dramaturgo que es Arthur Miller, que escribe el famoso libro Las Brujas de Salem, en el año 1953, y que en realidad después termina siendo una obra realmente espectacular, ¿no? Así es, comienza la Casa de Brujas y bueno, tiene que ver mucho con las cuestiones de Ricardo. Bien, estamos, para hoy en realidad teníamos un tema que queríamos comentar y queríamos llamar a especialistas, ¿no? Como siempre hacemos, a personas que saben y que están en el tema, porque después lo vamos a recordar, en algún momento el 19 de octubre, en nuestro país, 19 de octubre del año 1876, se sancionaba la famosa Ley de Inmigración y Colonización, conocida como la Ley Avellaneda, y es una de las primeras, digamos, medidas del Estado que lo que intenta hacer es ordenar y captar también un flujo migratorio que se estaba produciendo desde Europa hacia el continente americano por diferentes motivos. Pero en Argentina la idea era que se poblara, ¿no? Que se poblara las zonas urbanas, las zonas rurales principalmente, y va a dar efecto porque desde 1876 a 1890 la población argentina se duplica. Pero hoy la inmigración
ya sea especialmente la externa, ¿no? Pero las internas también en Argentina se siguen sucediendo, pero las externas principalmente han pasado a ser una cuestión de una, podríamos decir, en términos globales, problemática, ¿no? A nivel mundial y también en el continente americano y en América del Sur, ¿no? Y para eso tenemos un contacto telefónico y vamos a hablar con el representante, la máxima autoridad, se podría decir, de la Dirección Nacional de Migraciones con sede en Neuquén, y vamos a hablar con el doctor Ricardo Lesinski. Ricardo, buenos días. Buenos días, un gusto escucharte, Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Para vos y tu equipo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que ha viajado a Luminé, me contaba su secretaria que está... Estoy camino a Loncopué, primeramente. Vamos a asistir al aniversario de la localidad de Loncopué, el 104 aniversario de Loncopué, y después rumbeamos para Luminé. Ah, mire Así usted. que tenemos un día bastante turístico. Me imagino, ¿no? Todo blanco debe estar la cordillera. Todo blanco, sí, y con una neblina ahora en la ruta terrible. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por atendernos, por ser parte de nuestro programa. Más allá de la historia, que siempre nosotros traemos cuestiones históricas, pero que la historia siempre está en el presente y muchas veces se nos siguen sucediendo cosas, o sea que también la vamos a encontrar a estos hechos si no se cambia o no se aprende la historia. Queríamos recordar hoy, más que nada por la fecha de esta ley de Avellaneda, pero en realidad no deja de no ser una cuestión de agenda, ¿no? Un tema de agenda a nivel mundial, creo que a nivel también latinoamericano, en nuestro caso sudamericano, el tema de las migraciones, ¿verdad? Es uno de los tres temas que está hablando el mundo hoy por hoy, ¿no? Uno de los tres temas que al mundo le preocupa. Ya has visto todo el fenómeno migratorio que se está dando en los países del Asia rumbo a Europa, o de África rumbo a Europa, o todas las cuestiones suscitadas con refugiados provenientes de Afganistán, de Irak, de Sudán del Sur, bueno, y además todo esto a nosotros tenemos la influencia de lo que acontece en los países más cercanos a los nuestros socios en el Mercosur, e inclusive más allá con países como República Dominicana, Haití y en África Senegal o Sierra Leona, ¿no? Así que es riquísimo, muy dinámico, y bueno, y estamos siempre en vilo de las alertas, de las ocupaciones y de armonizar toda esta problemática con la nuestra propia. Claro. Ricardo, usted sabe que, bueno, para hacerlo, pues los tiempos de radio son así y usted más viajando, así que ya nuevamente muchas gracias por recibirnos y por atendernos. En forma resumida de esa ley original que permitió que quizás muchos de nosotros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, estén hoy en la Argentina, ha cambiado mucho, ¿no? A una nueva ley migratoria que salió en el 2003, me parece, o se modificó en el 2003. Hoy en la Argentina... 2013. Claro. En la Argentina, ¿cuáles son los principales, digamos, lineamientos sobre migraciones que manifiesta el Estado? Antes que nada, que la migración es un derecho humano, fundamental. Correcto. Hace a la persona humana. Entonces, a partir de allí, es íncito que lo que se ha pregonado en el preámbulo de nuestra Constitución, que cuando reza para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Inclusive invocando a Dios como fuente de toda razón y justicia. Pero esto es lo que nuestro gobierno trata, digamos, con suma claridad, y que nosotros los funcionarios asumimos. Es el respeto al inmigrante, pero siempre como que las cosas son así,
cuentas claras conservan la amistad. Nosotros tenemos una normativa y que el migrante tiene que respetarla, como que es un invitado que esperamos que se quede y que sienta sus bases. Entonces, todo eso en armonía. Entonces se conjugan cuestiones no solamente migratorias, nosotros no solo como organismo, no solo somos colocadores de sellos de ingresos y egresos, sino también tratamos de que la migración sea una inmigración para el desarrollo del país. Se ha dicho, el gobierno lo viene diciendo, que nosotros no somos un país para 40 o 50 millones de habitantes, sino un país para 400 millones. Entonces, esa es, digamos, la base y los fundamentos que nos llevan a la política migratoria en este momento. Y la ley 25.871, que fue dictada en el año 2013, la hemos, digamos, perfeccionado y dando justas cabidas, tanto derechos como obligaciones. Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Tiene que ver una cuestión, ¿no?, a nivel, digamos, humanitario y de derechos humanos, ¿no? Sí. Y más allá de eso, de las cuestiones que representan el ingreso de extranjeros, hoy es como que pareciera ser que se han definido países que son expulsores, ¿verdad? Países que por cuestiones políticas o de Estado o económicas también, ¿no? Y creo que debe haber como una variedad, un espectro muy grande de cuestiones, ¿no?, de que hace que una persona deje su hogar para buscar otro horizonte, ¿no? Y hoy hay países que se han definido como no sé si expulsante está bien la palabra, ¿no?, pero expulsores de personas, y otros como receptores. Y la Argentina siempre ha sido un país receptor, ¿verdad? Exactamente. Lamentablemente hoy vemos el caso de Venezuela, que por las razones políticas y económicas muchos de sus ciudadanos han tenido que emigrar, y Argentina con un excelente criterio, a pesar de que Venezuela como país ha sido suspendido como partner, como socio del Mercosur, ha dicho no es justo que se castigue al pueblo venezolano por lo que está haciendo su gobierno, y esto lo ha definido en el protocolo de Ushuaia cuando se trató la cuestión durante el año pasado, y que fuera ratificado también en el protocolo de San Pablo también durante el año pasado. Entonces, nosotros no se toman las mismas medidas que hubieran correspondido. Esto es romper en lo que es tratados y acuerdos de migración. Hoy los ciudadanos venezolanos tienen las mismas prerrogativas que cualquier ciudadano de cualquier país del Mercosur. Esto es un sistema de documentación o de requisitos mucho más aligerado y mucho más liviano para el acceso al país. Doctor, Gustavo Fasa lo saluda. Le consulto, en el diario Infobae, ¿sí?, de hoy hay una foto muy impactante sobre los migrantes hondureños que camino a Estados Unidos están pasando el río Suchiate en Guatemala, en la frontera con México. Ustedes supongo deben tener algún tipo de alerta sobre todos estos movimientos migratorios masivos, porque, bueno, además sabiendo que Estados Unidos es bastante restrictivo al respecto, seguramente hay una especie de sistema de desborde que termina impulsando a migrantes para otros países como el nuestro, ¿no? Les voy a decir que nuestro país está prácticamente en la cresta de la ola en lo que se refiere al reconocimiento de los inmigrantes, el reconocimiento de los derechos de inmigrantes. Si ustedes vieran la legislación que tienen los hermanos latinoamericanos con respecto a inmigración, se caerían a veces de espanto. Y por ejemplo, los mexicanos, para inmigrar a México, dado que se pregonan que son muy democráticos,
emigrar a México un poco más tenés que ser rubio, de ojos celeste, bonito y con un pedigree noble. Con eso te estoy diciendo todo. Y a pesar que tienen todo una raíz nativa importantísima, creo que el 70 o el 80% de la población mexicana es nativa originaria. Así que, fíjate, inclusive Chile también tiene una legislación sumamente restrictiva con respecto a la inmigración. Sí, Bolivia también. Y Bolivia también. Es decir, nosotros realmente somos un país de puertas abiertas. Y es así, los argentinos somos amistosos. Y a pesar de a veces nuestras desavenencias, idas y vueltas, en lo que se refiere a derechos humanos, damos ejemplo al mundo. La pregunta, doctor, es ¿cuál es el límite entre ser amistosos y ser demasiado permisivos? Ahí está. Nosotros tenemos para eso el decreto 70/17, que llegó a sentar, puso las cosas en el orden. Cuentas claras conservan la amistad, ¿no? Y es así. Esto nos permite que, los migrantes que vienen a un país y tienen que atenerse a las normas del país. Es tal cual como vos decís, es buscar el punto medio. Y si no se atienen a las normas, ¿qué dice la reglamentación esa? Si no, dice, ¿cuál es la... ¿qué es no atenerse a las normas? Primero, el inmigrante tiene que ingresar al país por los pasos o por los lugares habilitados para el ingreso al país. Tiene que entrar legalmente. Exactamente, nosotros decimos regularmente. Bien. Porque consideramos que inclusive el ingreso al país no es un delito, es una irregularidad administrativa. Entonces, desde ese mismo momento, ya el que entra por fuera de esos espacios significa que ya entra con un entripado, ¿no? Ya estamos viendo que es alguien que no quiere adaptarse a nuestras normas. Entonces ya pasa de irregularidad administrativa a por lo menos un delito. Todavía no, porque tenemos que investigar si ha sido un fruto de un tráfico de personas, claro, o una trata de personas. Claro. Nos lleva a este delito. El tráfico de personas lo hace aquel que contrata a un gestor, llamémosle así, o una agencia de turismo ad hoc para que sea ingresado al país, y para eso paga. La trata de personas es aquella persona que, engañada de una manera u otra, extorsionada, chantajeada, es ingresada al país para ser explotada, tanto en lo laboral como en lo sexual. Y eso son delitos especiales, delitos a los cuales nosotros hemos puesto mucha voluntad y ahínco en su persecución. Así son los operativos de control de permanencia que se están realizando diariamente y en toda nuestra jurisdicción. ¿Qué tal? ¿Sabe, doctor, que tomamos datos para poder llamarlo, porque ya nos interesa muchísimo? Yo como profesor de historia, hoy en día en Río Negro, en las escuelas rionegrinas, se está trabajando especialmente con quinto año, problemáticas sociales, y como usted bien lo decía al comienzo, el tema migración es una problemática social a nivel mundial, ¿no? Y afecta a Europa, América del Norte, América del Sur. Y usted veía los datos de la Dirección Nacional de Migraciones del año 2017, que la gente que tiene más trabajo es la gente de la zona de Iguazú, por lo que se ve. Yo digo por la cantidad de ingresantes, por la cantidad del registro de ingreso y egreso de personas, ¿no? Muchísimo. Yo no me acuerdo, pero estimo que anda cerca de los 4 millones anuales. Sí, acá me decía, por ejemplo, Posadas tiene casi 13 millones, Posadas de Encarnación, ¿no? Iguazú, Foz de Iguazú, 12 millones. Bueno, es Seiza, sí, porque Seiza, el aeropuerto de Seiza claramente es un ingreso-egreso, ¿no? Tiene 9 millones, pero fíjese que después los demás son todos... Pero eso es tránsito. Es tránsito, ingreso y egreso de personas. Es tránsito vecinal, eso es las idas y vueltas. Tampoco lo podemos considerar como migración, ¿no? Bien. Claro,
Esos números que le estoy que usted toma de 13 millones son los tránsitos. Ingreso y no egreso lo podemos tomar como migración. Ah, bien. Usted decía 4 millones más o menos en esa zona. Y en la zona de Neuquén, porque digamos con Chile tenemos una muy buena relación, ¿no? En lo que respecta a la cuestión migratoria. Sí, pero con Chile ha decaído en los últimos años. Mira, la grilla en este momento es Venezuela, seguido por Bolivia, Paraguay, y viene Chile en cuarto lugar. Entonces, mira, Venezuela diariamente recibimos entre 3 y 4 personas de nacionalidad venezolana que quiere radicarse. Estoy hablando de radicación, ¿no? Sí. De iniciar su trámite de residencia para lograr la radicación definitiva. Esto nos lleva a que prácticamente hasta el mes de julio habíamos tenido aproximadamente cerca de 2.000, eran algo así como 1.200 ciudadanos o personas de nacionalidad venezolana. Y es sostenida. Estamos hablando de un 40% de los inmigrantes en total que se van a radicar en Neuquén, es decir, en su zona de influencia. Y seguidamente por los bolivianos que están en aproximadamente un 26%. Posteriormente paraguayos que andan en el 19% y ya Chile ha bajado mucho en su porcentaje. Qué bárbaro. Ya para ir cerrando, porque ya no queremos, usted sé que está viajando y con sus compromisos, ¿no? Pero para ir cerrando, la Dirección Nacional de Migraciones con la comunidad o con el sistema escolar, ¿realizan actividades en conjunto para concientizar también un poco esto, no? Exactamente, porque justamente fue una de nuestras preocupaciones. Primero, insertarse dentro de la comunidad. Nosotros no somos un organismo ajeno a la comunidad, somos un organismo que se nutre mismo de la comunidad. Es así, que los inmigrantes que llegan a nuestro país y a nuestra zona, pretendemos, creo que sanamente pretendemos que sean integrados. Y esa integración tiene que venir no de arriba para abajo, sino que entiendo que tiene que ser de abajo para arriba. Es el pueblo que tiene que ser, tiene que adoptar posturas de respeto, de amistad, inclusive de reconocer al inmigrante como una persona, como un ser humano que viene a buscar su felicidad en el marco del desarrollo de nuestro país. Con esa idea llevamos a cabo, conjuntamente con el Consejo Provincial de Educación, un concurso literario que lo intitulamos Migrante Siglo XXI. Ya no nos referimos al migrante del siglo XIX o el siglo XX, nos estamos refiriendo al inmigrante de aquí y de ahora. Y bueno, y ver cómo los chicos, porque esto va orientado a los estudiantes secundarios, cómo ven la cuestión migratoria. Y con mucha satisfacción nos hemos dado cuenta que ese concurso ha tenido numerosos partícipes y he tenido también oportunidad de leer algunos trabajos que fueron en total los que se han presentado aproximadamente cerca de 60. Claro. Entonces y se ven ellos reflejados ellos mismos, porque también han escrito los alumnos inmigrantes o compañeros de inmigrantes, o han visto o gente chicos que han estado en relación con inmigrantes y ven la problemática o ven sus necesidades y ven también sus deseos. Es decir, una experiencia muy muy interesante y que también nos ayuda a insertarnos dentro de la sociedad y mostrar el fenómeno de la inmigración no es un fenómeno extraño y que lo debemos tratar, alejado de nosotros, sino que hace a la conformación misma de nuestra sociedad.
La verdad que excelente y muy buena iniciativa, Ricardo. Yo creo que la verdad vamos a seguir en contacto porque en Río Negro, nosotros que somos General Roca, Río Negro, que se ven estas cuestiones de la inmigración, no solamente interna, sino externa. Y los estudiantes trabajan en esta nueva escuela rionegrina, trabajan estas cuestiones de problemáticas sociales, y esta es una, y la verdad que veo en el horizonte una futura charla con el departamento, con la seccional de Neuquén, ¿no? De la Dirección Nacional de Migraciones, porque es muy interesante que como vos bien lo decís, que esta situación llegue a las escuelas, ¿no? Más con los adolescentes, con los jóvenes. Me resultó más fácil porque mi jurisdicción abarca gran parte, las 3/4 partes de la provincia de Neuquén y el departamento General Roca de la provincia de Río Negro. En este digamos experimento digamos literario que me resultó y por una cuestión de tiempo me resultó más fácil manejarme con el Consejo Provincial de Educación de la provincia de Neuquén. Exacto. Pero voy mi objetivo es abarcar todo y bueno, para el próximo año, Dios mediante, vamos a incluir a todas las comunidades de Río Negro. Tanto es así que en Allen estamos empezando a hacer oficinas móviles. Hemos firmado un acuerdo con la intendente de Allen, esperamos poderlo hacer con el intendente de Roca, y así sucesivamente en cuanto a colaboración y participación. Bueno, esas son nuestras inquietudes y bueno, es también demostrar que la migración es un fenómeno que tenemos que ser todos partícipes. Exactamente. Yo soy, en lo particular, soy un inmigrante interno, provengo de una provincia del norte de Córdoba y he llegado aquí a la zona hace 30 años. Y sufrí en pequeño lo que un migrante sufre, el desarraigo, el desconocimiento, las incertidumbres y las expectativas también, y los anhelos y los sueños. Exactamente, ¿no? Y bueno, qué bueno por tu actividad, ¿no? Que te permite ahora poder reconstruir todo esto, ¿no? Y resarcirlo de alguna manera a la sociedad. Es así, es así. Ricardo, nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un lujo tenerte hoy en el programa. Vamos a quedar seguramente para invitarte en otro momento a comunicarnos, porque esta problemática sigue, va a seguir, creo que en el siglo XXI va a seguir por un tiempo más, seguramente. Y con el tema de las escuelas, como profesor de escuela secundaria, profesor de historia, creo que vamos a seguir en contacto porque la idea es que también la Dirección Nacional de Migraciones pueda acercarse a las escuelas rionegrinas. Ya que somos de General Roca, estamos relativamente cerca, ¿no? Así que... No, totalmente, no, somos vecinos, ¿no? Y además es mi preocupación hacerlo, por supuesto. Totalmente, así que desde ya, muchísimas gracias por ofrecerte, muchas gracias por tu tiempo, porque te sacamos de un momento de trabajo, así que desde ya muy agradecidos y quedamos para un próximo contacto, ¿sí? Por favor, sí. les pido un favor. Este teléfono que me llaman, ¿es un celular? Porque yo necesitaría tener número de contacto con ustedes, así se lo paso a nuestra responsable del área de institucionales, así podemos estar más en contacto. Sí, quédate tranquilo que ella tiene mi teléfono, vos decís Andrea... Bueno, la licenciada Andrea González. Andrea González, sí, yo hablé con la licenciada Andrea González, tenemos el contacto, nos encontramos acá en la fiesta de las colectividades que se hizo en Roca. Buenísimo. Que trajeron ustedes el conocimiento a aquellos migrantes más de 50 años. Exacto. Y tenemos el contacto, así que el contacto va a seguir y quede tranquilo que vamos a manejarnos para poder hacer de este tema, difundirlo y concientizar también, ¿no? Perfecto, gracias. Un gran abrazo y bueno. Un abrazo para ustedes y gracias por haberme permitido tener estos minutos y hacer conocer a la comunidad nuestras actividades y nuestras apetencias funcionales, ¿no? Bueno, nosotros somos los agradecidos, Ricardo, ha sido un lujo tenerte en el programa, muchísimas gracias y estaremos en contacto próximamente. Bueno, un abrazo otra vez. Chao, hasta luego. Pasó el doctor Ricardo Lesensinski. Él es el responsable, ¿no?, del Departamento de Dirección Nacional de Migraciones de una zona que fue históricamente
fue la zona de mayor flujo migratorio durante la década del 30, 40, 50, 60 en la Patagonia por la cuestión limítrofe, ¿no?, con Chile. Y esto no deja de ser una problemática a nivel mundial, ¿eh? Sí, pero fíjate qué curioso cómo va cambiando. Y dice Sí. que ya no es el flujo de Chile a Argentina, No. ya no es tan importante, es el cuarto en nivel porcentual detrás Sí. de Venezuela, Bolivia y Paraguay. Exactamente, sí, sí. Pero están entrando, digamos, por lo menos viste que él te dijo, Neuquén tiene un gran foco de captación de venezolanos, por el petróleo, imagino, que debe ser una de sus referentes, que están ingresando por Chile, ¿no? Es decir, venezolanos, paraguayos, bolivianos, que ingresan por Chile, ingresan hacia la Argentina. Pero bueno, yo creo que la ley, en realidad, cuando se modificó, había que modificarla, ¿no? Tenía más de 140 años, y la visión que tenían estos, digamos, fundadores, ¿no?, del Estado argentino, allá por la generación del 1880, tenía que ver con algunas cuestiones diferentes a las de hoy, ¿no? Es decir, en ese momento había que poblar el país, lo acaba de decir el referente de migraciones, nuestro país sigue siendo un país abierto, receptor, no el resto de América del Sur, fíjate vos, bueno, ni hablemos, vos mencionabas hoy Estados Unidos, ¿no?, mucho menos, y algunos países europeos que también son muy cerrados en cuestiones migratorias. Pero bueno, la Argentina invita a todos a que vengan a poblar y a hacer de este país una nación más rica. Eso dice el preámbulo. Por lo menos así lo dice. ¿Sí? De hecho, yo siempre creo en la reciprocidad. Totalmente. Si vos me invitás a tu casa, yo te invito a la mía. Debería ser así. Pero bueno, Debería ser así. Debería ser así. Además, nosotros los patagónicos tenemos esas cuestiones, ¿no? Por ahí hay gente que nació acá, hemos nacido acá. Pero normalmente la Patagonia tiene la mayor poblaciones de migrantes internos, ¿no? Es decir, gente que ha venido de diferentes partes del país. Y fíjate que él lo dice, ¿no? Yo hace 30 años sufrí las consecuencias del desarraigo, las cuestiones de llegar a un lugar nuevo, no conocer gente. Son temas, ¿no?, para tratar, ¿eh? La verdad y fíjese que... mi caso, que me tienen de este lado del vidrio, tomando mate solo. Pero porque usted es el número 1, por Me eso. discriminan. Al número 2. El número 1 es el señor Emilio Chonelo, mandamos un saludo, que nos salvó el sábado pasado. Así que, bueno, sáquenos de este momento, gracias Gustavo por la comunicación, sáquenos de este momento con alguna pausa. No, vamos a una pausa musical, porque la semana pasada se dio una efeméride musical, y como no estuve y tengo ganas de escuchar Mercedes Sosa, vamos a escuchar un poquito de Mercedes Sosa, en este caso cantando con Gustavo Cerati, Zona de Promesas, y ya volvemos en Aprendiendo de la Historia.